virología sistemática. Uno por uno los virus vamos a irlos estudiando, los de mayor importancia. ¿Qué sabemos de la viruela? La viruela es una enfermedad antiquísima que se conoce desde el año 10.000 antes de Cristo, más o menos. Porque se contemplaba, ¿se acuerdan que les mostré en la anterior clase? Les mostraba los dibujos de los faraones en Egipto, en las tumbas egipcias del faraón Ramsés, que mostraban lesiones clásicas también del virus de la viruela. Entonces, en todo el Medio Oriente, en Europa medieval, en las cruzadas luego y finalmente la conquista de América, muchos historiadores han descrito a esta enfermedad en Código Florentino inclusive. Y en el año ya 1518, San Juan de los Remedios, en realidad en Cuba, describió un primer caso de viruela. En el 1520 en México, en el 1492 ya existían 80 millones de aborígenes enfermos con viruela. Entonces, es una enfermedad, una patología muy antigua, la patología de la viruela. Como verán, el Código Florentino, miren cómo mostraba las lesiones de la viruela en todos estos papiros que existen de esas épocas. La viruela es una afección que estuvo en toda la población. Todo esto que vemos en rojo era de la viruela. Todo era la viruela, los casos de viruela. Y no solamente en América, sino también en España, en Portugal, en Francia, en todas las islas, también en México. En fin, hay muchos gráficos acerca de la viruela. En el año 1958, en América del Sur, más o menos se conocen entre 103,000 casos con 1,600 muertes. O sea, 10,300 casos en el 58, miren ustedes. Con 16,000 muertes, ni siquiera 1,600, 16,000 muertes en el 1958. En el 1967 han existido 15 millones de casos con 2 millones de muertes, o sea que la mortandad iba en aumento. No solo en la India, en el Pakistán, en Burma, que fueron las zonas endémicas, sino también en Sudamérica, y en el año 1967 seguían en aumento las muertes. En la historia de la viruela se registra que el último caso de la viruela, conocida como viruela loca, se registró en el año 1977. Y el año 1980, la OMS, la OMS y la ONU declararon la erradicación de la pandemia de la viruela, que ya no había ningún caso más de viruela sobre la faz de la Tierra. Pero, además de la historia, ¿qué sabemos de la viruela? Que pertenece la viruela a un ortopoxvirus, es de esa clase. Es un poxvirus de la clase orto. Es un virus de la clase DNA, que se clasifica como DNA. Su genoma es lineal, de doble banda y de la clase DNA. Tiene también una forma característica de ladrillo, visto al microscopio electrónico, porque ya saben que los virus no se pueden observar con los microscopios ópticos, solamente con los electrónicos. Puede medir entre 400 hasta 230 nanómetros de diámetro. Es visible en el microscopio de luz electrónica, se replica en el citoplasma al interior de las células humanas y presenta mucha resistencia a la inactivación, o sea, es un virus poderoso. Acá lo vamos a conocer. Miren algunas fotografías electrónicas, microfotografías electrónicas del virus de la viruela. Aquí tienen. Acá tenemos otra, mucho más clara. Observen ustedes.
Estas son fotografías electrónicas. ¿Cómo es su epidemiología del virus de la viruela? Existe un único reservorio, que es el ser humano. Tiene una transmisión que es por el aire, se transmite por el aire. Y las lesiones, además también por el contacto con las lesiones de la viruela, como la piel, los fomites, las ropas, y tiene un grado de infecciosidad desde que comienza, desde el inicio, aparece un escozor que se conoce como rash cutáneo y que persiste, muy intenso, que persiste hasta que desaparecen totalmente las costras de la viruela. Pero ¿por qué estamos hablando de una enfermedad erradicada? No es que los casos de la viruela, de esta viruela, de la viruela maligna, como se llamó y se conoció, en realidad están erradicados. Pero es que en nuestros días ha vuelto a aparecer la viruela del mono, que es un pariente de este virus. Entonces también lo vamos a estudiar después de que estudiemos este. Por eso es que quiero hablarles primero de estos poxvirus. Bien, ¿cómo es su epidemiología? Es de distribución universal, puede estar en cualquier parte del mundo. El único reservorio que se conoce es el ser humano. La transmisión, ya saben, por la vía respiratoria. La transmisibilidad, desde que aparecen las primeras lesiones hasta que caen las costras. Podemos seguir infectándonos de viruela, contagiando viruela. ¿Y quiénes son los individuos susceptibles? Las personas que no se encuentran vacunadas para la viruela. Algunos de nosotros, como mi persona, por ejemplo, yo he enfermado en el año 1956 viruela, pero en el año 1958 ya habían muy pocos casos y en el año 1977 el último caso y en el 80 ya se erradicó de la faz de la tierra. Entonces, todavía las personas de la tercera edad tenemos recuerdos de esta enfermedad porque nos han quedado unas marcas que en nuestro medio se conocían como fieros, porque eran realmente como unos agujeritos en las caras, ¿no? Entonces le decían los fieritos. Bien, ¿qué otras cosas más podemos decir de este virus? ¿Cómo ingresa? Si ingresa por la vía respiratoria, se puede replicar en los tejidos linfáticos y en las mucosas y en la orofaringe. Cuando estamos en plena viremia, la viremia puede ser transitoria y se pueden infectar células del sistema retículo endotelial del cuerpo. Hay otra viremia secundaria mucho más intensa. Inclusive llegan a infectar todo el interior, las mucosas internas al interior. Es una enfermedad tremenda. Tiene entre sus manifestaciones clínicas, un periodo de incubación de 7 a 19 días, incuba la viruela. Y acá tenemos como las membranas, miren, esta membrana corioalantoidea también presenta signos de viruela por las pequeñas pústulas que tiene. La viruela mayor, que es la que en realidad está erradicada, presenta un cuadro clínico de 30% de casos de mortalidad. Ahora, existen otras variantes que son las variante lisa o la variante hemorrágica con un 100% de mortalidad. Y esta enfermedad viral se vuelve sistémica, va a todo el organismo, a las mucosas de la boca, de los ojos, a la cara, a la piel, de todas partes, inclusive a la mucosa genitourinaria, al interior del organismo, también en todas las mucosas está. Por eso se dice que es una enfermedad viral que ataca todos los sistemas y con inicio súbito. Representa por lo general la viruela mayor el 90% de los casos. La letalidad está para algunas personas, para algunos microbiólogos o virólogos, entre el 15 y el 40%, y la muerte se puede registrar en la segunda semana de la afección. El 3% de los casos de la enfermedad es por lo general fulminante. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un periodo prodrómico intenso,
con muchísima sintomatología con la que el organismo no puede con sus defensas y los pacientes llegan a morir. Pueden haber inclusive hemorragias cutáneas en las úlceras, también puede haber hemorragias en mucosas del útero, al interior de la mujer. También puede existir la viruela plana, que es una viruela rápida y conocida como variedad plana. Esa viruela plana se conoció en un 5%, no fue muy conocida. La viruela mayor fue mucho más conocida. El cuadro clínico, entonces, tiene entre 7 y 19 días en que no infecta. Al 19º día ya comienza la fase prodrómica, que puede durar entre 2 y 4 días. ¿Qué quiere decir fase prodrómica? Aquella donde ya los síntomas están apareciendo. 2 a 4 días. El paciente presenta una fiebre altísima, mayor a 38 grados centígrados, que puede llegar a 40. Hay mucho dolor de cabeza, hay mucho dolor corporal, hay una dorsalgia intensa, existen muchos vómitos y el paciente se siente demasiado enfermo para continuar con sus actividades y no puede, cae postrado alrededor de unos 5 días. Ese es el periodo de incubación de la fase prodrómica. Luego sobreviene la fase exantemática. La fase exantemática inicia en la lengua y en la boca, con manchas pequeñas de color rojo. Las lesiones se abren y esparcen líquidos infecciosos al interior de la cavidad oral y de la garganta. Esta fase exantemática es de altísima infecciosidad, altísima. La erupción inicia en la cara, en los brazos y en las piernas. En 24 horas se extiende por todo el cuerpo, con mucho exantema y con fiebre. Entonces, eso podemos decir de la fase exantemática. También en la fase exantemática, las máculas, las manchas rojas, pueden estar entre 1 y 4 días. Las pápulas, cuando ya se elevan, entre 1 y 4 días, el levantamiento de esas manchas, y luego se forman vesículas, que también pueden estar otros 4 días con líquido, y pústulas de 2 a 6 días. Ahí aparece la pus, el hundimiento y las costras. Las costras de 2 a 4 semanas. Eso se inicia en la cara, en el tronco o extremidades. Esa es la viruela mayor. Han visto que es muy crudo su fase prodrómica y su fase exantemática. La viruela menor, ha existido otros casos de viruela menor que se conocían como alastrim. Esa viruela menor tenía una menor tasa de mortalidad, apenas del 1% de letalidad. También presentaba un exantema similar generalizado, menos grave. Pudo presentar algunos casos de variantes planas y hemorrágicas y solía confundirse la viruela menor con varicela, que es una enfermedad parecida, pero no era varicela, era viruela. Y esta también se contraía como una enfermedad leve en el contacto con las personas. Aquí voy a mostrarles una fotografía de lo que es la viruela mayor, de un niño infectado con viruela mayor. Observen ustedes las lesiones en todo el cuerpo, en la cara. Estas eran las que daban la cara como fieritos, todo agujereado, ¿no? Los brazos, las piernas, las personas que han enfermado saben cómo es esto. Acá tenemos, ustedes no, por supuesto, las personas mayores. Acá tenemos otra fotografía, observen, miren, cuando están en pústulas, ¿no? Qué tremendo. Y aquí, la mano de un niño. Y aquí vamos a ver una mucosa al interior del organismo, que ya está queriendo hacer carachas, costras. Después de la fase exantemática. Los órganos, miren cómo llegan a presentar. Este es un hígado, miren. Las vísceras, miren. La viruela. Una enfermedad tremenda. El diagnóstico de laboratorio. ¿Cómo se diagnosticaba? El diagnóstico de laboratorio
la única manera de diagnosticar es el aislamiento y el cultivo del virus a partir de exudados faringios, de sangre o de lesiones de la piel dermatológicas. Pero eso es más difícil. Hay que hacer, en realidad, además necesitamos fotografías, microfotografías electrónicas, microscopio electrónico, etcétera, etcétera. En el laboratorio lo que se puede hacer, además de la anamnesis clínica que hace el médico de ver las lesiones, las pústulas, se tiene que medir el incremento de la inmunoglobulina G con pruebas de ELISA o con pruebas de inmunoglobulina M positiva. También el radioinmunoensayo es una prueba buena para coadyuvar con el antígeno anticuerpo para la viruela, ¿no es cierto? Las reacciones serológicas, entonces, ayudan muchísimo. Luego tengo un dibujo bien interesante, ¿no? De las épocas en que obviamente se luchaba para evitar o para tratar de contener a la viruela, que fueron cuando surgieron las vacunas. ¿Se acuerdan de James Phipps? Hemos hablado en inmunología, ¿no es cierto? El niño que en realidad fue vacunado con la costra de las viruelas de las vacas. Y vieron, Jenner, que es considerado el padre de la inmunología, vio en ese momento que el niño James Phipps, al que le inocularon así las costras, le dio viruela, pero le dio de manera muy simple, muy leve, y no perdió la vida. Entonces, eso pasaba en el mundo, también en la antigua China. Los chinos, 3000 años, hicieron la variolización, la ley de Montagu observó todos estos procedimientos con la pústula de las vacas, les aplicó a sus hijas. Jenner es el que promovió exitosamente con el niño James Phipps, que tenía 8 años en el 1798, la vacuna del virus, y ahí aparecieron las vacunas en el mundo entero, con este experimento de Jenner, y es cuando surge la ciencia de la inmunología, ¿no es cierto? Todo esto ya lo hemos estudiado, ya sabemos. ¿Qué tenían las vacunas? Generalmente contenían el virus que se sacaba de las lesiones de las terneras de las vacas, de la viruela, con un 40% de glicerol, 0,4% de fenol, que era una sustancia bactericida, y obviamente lo mantenían en frío, en cadena de frío estricto, con una sola dosis. Esa vacunación ya no es recomendable, por supuesto. Después han habido otro tipo de vacunaciones, ¿no es cierto? Mucho más, porque esas vacunas también traían muchas complicaciones postvacunales. Se producían casos de encefalitis, se producían casos de vacinia progresiva y de eczemas postvacunales, además que se infectaban con bacterias. ¿Quiénes estaban contraindicados para vacunarse? ¿Quiénes están contraindicados? Los pacientes inmunocomprometidos, o sea, los PBBS que viven con el virus del SIDA, no pueden recibir esta vacuna. Las mujeres embarazadas no pueden recibir. Los que tienen tratamientos con esteroides no pueden recibir. Los pacientes que presentan eczemas o que tienen una desnutrición severa tampoco están contraindicados para recibir las vacunas. ¿Cuál es la recomendación para el virus? El smallpox, conocido como virus de la viruela. Tratar los contactos de los casos clínicos. El personal de salud, el personal de las Fuerzas Armadas, los viajeros de las zonas endémicas, generalmente. Los periódicos a nivel mundial hablaron muchísimo de este virus, del smallpox, y hoy en día se cree que este virus es un arma biológica, a lo cual el mundo entero, la humanidad, tiene muchísimo terror de que se empleen en las guerras, ¿no es cierto? Se cree que se guardan este tipo de patologías en los bancos de armas biológicas. Algo tremendo. Pero bueno, ahí quedamos. Bien, si algo no han entendido o no han comprendido, por favor, aquí vamos a quedar, vamos a sacar un screenshot a las 26 personas que se han conectado.
y